¿Alguien más que quiera participar? David, adelante. Sí, gracias. Volviendo al tema de la división entre lacanismo y psicoanálisis lacaniano, yo pienso que se podría hacer esta división a condición de valorar el trabajo que cada uno ha hecho. Como usted mencionó, no había de otra más que por el momento estudiar solamente, ¿no?, la teoría de Lacan y difundirlo, y eso hay que valorarlo, ¿no?, y agradecerlo. Sí, sin duda fue un trabajo importante, sin la menor duda, exitoso. Por el lado de Brownstein, era todo bastante novedoso. Había mucho entusiasmo. Y estaba, como decía, esa situación de polarización. No se podía ir al campo del enemigo. Y pues estaba ese fantasma acerca del análisis de Brownstein, que aparecía de tanto en tanto en cursos, por ejemplo, ¿no? De pronto alguien lo sacaba a relucir justamente con ese argumento. Bueno, o sea, como aquí estaban promoviendo el análisis y la importancia de analizarse, si se quiere llegar a analista, incluso como pues la parte fundamental, lo sabemos, ¿no?, el análisis. Y pues dicen que usted no se ha analizado, o sea, no se lo mandó a decir, se lo dijo directamente. Y bueno, pues desde luego que esa intervención suscitó un momento de tensión. Era, por cierto, una clase en la que ya había pasado más de una hora y había un momento ya de cierto tedio, ya era incluso en la noche. Entonces algunos estaban durmiendo, pero después de esa intervención se electrizó el ambiente, se electrizó, se levantaron manos, un montón de manos. Y Brownstein pues dejó que hablaran todos. Se quedó callado durante un buen rato, hasta que ya no hubo nadie más. Y ya luego pues dijo que había tenido experiencias psicoanalíticas. Porque me dijo a mí también, obviamente yo le toqué el tema y me habló de 3 experiencias psicoanalíticas. Es un tema muy difícil, pero eso está ahí, eso está en el ambiente. Lo cierto es que en ningún momento yo escuché decir a él, porque yo estudié ahí en el CIEP, en el 84. Entonces me tocó vivir ese ambiente de enfrentamiento, de polaridad entre la ECOL y el CIEP. Pues yo estaba en el CIEP. Y en el 84, la respuesta que él da, que me dio a mí también en forma personal, por él lo tengo escrito, no publicado, pero tengo escrito, tengo desde luego las grabaciones, donde dijo que me habló de 3 experiencias psicoanalíticas, en esos términos. Entonces,
Sin embargo, Sosa es categórico en su afirmación. Y lo que iba a decir, recordé que en ningún momento, ni de parte de Néstor Brownstein, ni de algún otro de los que daban cursos ahí, Daniel Gerber, era otro profesor ahí en el CIEP, en ningún momento se dijo que bastaba con los estudios que se hacían ahí para ser psicoanalista. Ahora, estamos hablando de esos momentos originales, los tiempos de la recepción de Lacan. Ya para los 80, pues habían transcurrido algunos años y, por ejemplo, lo fechamos a partir del 75 o del 71. En el círculo se le empezaba a estudiar, pero ya de una manera más formal, como curso, como estudio de los seminarios de Lacan, y con éxito fue con Brownstein. Con éxito en el sentido de que iba mucha gente interesada. Había mucho interés en Lacan. No era desde luego Brownstein. Brownstein era un tipo brillante como profesor, sin duda, pero también era el interés que había en ese momento por Lacan, por conocer a Lacan, en el 75. En el 75, y fueron teniendo esas derivas, este grupo, por un lado, cuando sale Brownstein del círculo psicoanalítico, hay alumnos que estaban ahí que se van con él a seguir estudiando Lacan en cursos, y particularmente hay una alumna, una psicóloga que se llama María Teresa Orbañanos, que es la que impulsa la formación de la fundación. Y bueno, conforman la fundación. Necesito precisar los datos, no es, reconozco que estoy incurriendo en cierta falla al no dar con precisión el año, por ejemplo, si el CIEP empezó en el 81 o en el 82, necesito precisarlo, pero yo soy de la tercera generación y entré en 1984. Entonces, al mismo tiempo, pues estaban los acontecimientos en Francia y bueno, otro tema que es aparte, ¿no? Podemos decir así, que se cocina aparte, es Argentina. Lo que estaba pasando en Argentina, en Buenos Aires, con el Mazota, que llega en los años 70. En Argentina hay una escuela de psicoanálisis desde 1974, la Escuela Freudiana de Buenos Aires, incluso lleva el mismo nombre que la de Lacan, Escuela Freudiana de Buenos Aires desde 1974, y está, y es una institución longeva, pero con psicoanalistas importantes, con actividades, etcétera. Entonces, en México estamos viviendo en estos años esa, digamos así, euforia, seducción, ¿por qué no hay que decirlo? El discurso analítico en sí mismo, Freud es atrapa, seductor, Lacan aún más. Si alguien quisiera hacer alguna otra intervención, como pregunta o como comentario, adelante. Bueno, yo Sí. nada más es un comentario. He escuchado a Felipe Flores contar anécdotas de la participación que tuvo Mary Langer con los refugiados guatemaltecos en México. Es muy interesante. A propósito de esta militancia de la que usted hacía referencia de Mary Langer. Conozco superficialmente ese trabajo, no lo conozco a profundidad. Conozco un poco más la trayectoria de Mary Langer en Europa, su formación en Viena, luego su exilio a Sudamérica, su
participación con, muchas gracias, su participación junto con otros 3 psicoanalistas, un psicoanalista español que se fue a vivir a Argentina en 1936, otro argentino que se fue a Francia a formarse, que se cruzó con Lacan en la formación psiquiátrica, Cárcamo, regresa a Argentina, Mary Langer y otros psicoanalistas, 4 fundan en 1942 la Asociación Psicoanalítica Argentina, la APA, y solicitan su incorporación a la IPA. Y no tienen problema no tienen problema porque ellos se habían formado en instituciones de la IPA. Y bueno, comienza el trabajo. También saco a colación la APA, porque eso ya tiene que ver con la relación entre Argentina y México, que es muy fecunda en cuanto a lazos genealógicos. De hecho, más o menos una década después de que se conformó la APA, es cuando llegan médicos mexicanos a formarse como psicoanalistas a Argentina. Aquellos que algunos años después formarán la APM, la Asociación Psicoanalítica Mexicana. O sea, ese es un momento de vínculo de Argentina a México, y el otro es con la recepción, la implantación de Lacan. ¿En qué momento podremos hablar de que Lacan está implantado, digamos así, plenamente, pues ya en los 90, o sea, en los 80 hay un intenso trabajo, pero se va consolidando más. En los 90 es difícil, no tengo en este momento como un periodo definido, pero la recepción sí, como entre los 70 y los 90 llegó este discurso. Hay que meter también el tema de la cuestión del colonialismo, desde luego, porque pues tanto Freud como Lacan son, o sea, es un discurso eurocentrista, viene de Europa. Por ejemplo, comentario sobre esto, breve. Le dijeron a Rudinesco, le hicieron ese cuestionamiento, ¿no?, del colonialismo, de optar por una opción decolonial. Y ella dijo que psicoanalistas argentinos han fundado el psicoanálisis en Suecia, por ejemplo, incluso en Barcelona o en otras partes de Europa, dando con estos datos como una vuelta a la cuestión colonialista. O sea, ahora son estos argentinos que llevan un discurso que vino de Europa a Europa. Se complica la cosa, ¿verdad? Pero desde luego que también hay que pensar esa parte, y hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta para pensar esta parte, nuestra posición como país, como en alguna época se decía, subdesarrollado o del tercer mundo, frente a los países del primer mundo, los países europeos, etcétera. Hay un montón de consideraciones a tomar en cuenta con respecto a esto, que sin la menor duda es un fenómeno, la recepción de un discurso tan vigoroso como el de Lacan, y ni se diga de Freud. Bueno,
Pues yo creo que damos por terminada la sesión de hoy. David, tú quieres comentar, creo que algunas cosas, ¿no? Antes de despedirnos. Sí, sí. Ya para finalizar, doctor Capetillo, quisiera que nos comente un poco qué le ha parecido esta experiencia. Un psicoanalista en el banquillo, ¿qué se lleva de esta experiencia? No, ustedes díganme, yo soy el que estaba en el banquillo. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna observación? Adelante, Verónica. Verónica. Sí, buenas noches. Bueno, yo tengo poco tiempo en el ambiente psicoanalítico mexicano, latinoamericano. Yo estuve mucho tiempo en una sección clínica, justamente en la ciudad de Marsella, y entonces el discurso que tiene justamente sobre su último comentario sobre este discurso eurocentrista, pues me parece muy novedoso, ¿no? Obviamente porque no es la primera, es nueva mi experiencia, es reciente mi experiencia en el análisis en América Latina. En cuanto a lo que comenta sobre los argentinos que fundan que difunden el psicoanálisis en Suecia, por ejemplo, lo que yo sé es que recientemente Miller participa mucho, hay un discurso una posición, no sé si un discurso, una posición de, ¿cómo llamarlo? Mucha presencia en América Latina. Y de hecho se dice que ya hay, bueno, que en algún momento hay más psicoanalistas de habla hispana que el francés. Pues porque están los argentinos, los colombianos, venezolanos también, mexicanos. Entonces, bueno, y bueno, me agrada. Todo para resumir, me agrada tener su posición y bueno, este discurso que me ayuda también a tomar cierta distancia con algo en el que, ¿cómo decir? Porque bueno, yo vivía en este discurso eurocentrista, ¿no? Entonces me ayuda a tomar distancia con todo lo que sucede aquí y cómo es visto aquí. Y bueno, también estoy en la ciudad de Jalapa. Tengo poco tiempo de haber llegado aquí, así que tal vez algún día nos veremos. Verónica estuvo en París, me comentó hace tiempo. Sí, y 10 años en París y después 10 años en Marsella, en la escuela de la causa fraude, bueno, la École de la Cause Fraudienne. Y ahora en Jalapa. Y gracias. Muy bien, doctor. Pues observamos en estos dos artículos que nos compartió, ¿verdad? Que aplica los conceptos de recepción, implantación y institucionalización en México, ¿no? Que es de lo que dialogamos el día de hoy. Yo por mi parte solamente me quedo, ¿qué me llevo? La pregunta, ¿no? Si podemos hacer una diferenciación, ¿no? Como la que hace entre freudismo y psicoanálisis, ¿qué podemos, si también podemos hacer una diferenciación con respecto a la emergencia, sí, a la emergencia del psicoanálisis lacaniano en México? Así es lo que yo me llevo, las preguntas que me surgieron, entonces se pueden hacer estas precisiones. Y bueno, estos temas que dialogamos el día de hoy son los títulos de un artículo que el doctor Capetillo está en algún momento para publicar. Sí. Sí, no están publicados, no son artículos. ¿Sí? Así es, en algún momento los va a publicar y pues les invito a que estén al pendiente. No vamos a, por favor, comuníquenos cuando ya los publique para compartirlos en el grupo del Seminario Psicoanalítico de Tamaulipas. ¿Sí? Por supuesto, con mucho gusto. Estamos al pendiente, doctor, y pues muchas gracias. ¿Algo que quiera usted agregar?
No, bueno, agradecerles por la invitación. Me da impulso porque estoy retomando un trabajo de investigación sobre Lacan en México que inicié hace algunos años, pero lo dejé detenido por ocuparme de otras actividades. Ahora lo retomo y casualmente, digamos, surgió esta plática, entonces hay coincidencia, estoy revisando los datos que tengo de los grupos que están trabajando en el país con el psicoanálisis lacaniano. Desde luego, tengo datos de otras instituciones no lacanianas, psicoanalíticas, y entonces, bueno, los estoy revisando, los estoy armando, los estoy puliendo. Hay bastantes. Hay un psicoanalista, sociólogo también, Fernando González del Círculo Psicoanalítico Mexicano, que tiene precisamente un libro sobre la experiencia del monasterio, y él decía que hay una nueva cultura psicoanalítica en México. Cultura psicoanalítica, pues es un concepto que habría que trabajar, ¿verdad? Pero puede uno pensar que metemos ahí, pues, publicaciones, conferencias, seminarios, analistas, trabajo de psicoanálisis, práctica del psicoanálisis privado en instituciones. Es decir, todos estos elementos conformarían una cultura psicoanalítica. Y él habla de una nueva cultura psicoanalítica precisamente a partir de los años 70. Es decir, creo que lo primero que habría que hacer es una descripción del panorama. En el caso de Lacan, ¿quiénes son los psicoanalistas lacanianos que están en México? ¿Dónde están? ¿Cómo están agrupados? ¿Qué tipo de prácticas sostienen? Y de ese presente ir a buscar el pasado del cual provienen, ¿verdad? Cómo se fueron conformando. Entonces, bueno, ahí hay un panorama con esta situación del psicoanálisis de Lacan en México, que como hace unos momentos les decía, estoy retomando esta investigación, entonces me vino muy bien esta invitación, David, Eva María y todos y todas las presentes, para hablar un poco de la recepción de Lacan en México y también un poco de la historia del psicoanálisis en este país. Muchas gracias. Seguiremos al pendiente de sus investigaciones y cuando guste poner sobre el banquillo el trabajo que irá haciendo después, pues está usted invitado. Muy bien, muchas gracias. Doctor Juan Capetillo, muchas gracias por el diálogo, por la sesión de trabajo. Y pues muchas gracias por su asistencia a este evento. Muchas gracias, doctor Capetillo. De nada, que pasen buena noche. Seguimos en contacto.